Voy a saludar al presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, el doctor Víctor Burgos Mariño. Doctor, un gusto tenerlo. Buenas noches. Buenas noches, estimado Carlos. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. 100 días al frente ya del Poder Judicial aquí en la Libertad. De por sí el Poder Judicial ya viene de alguna manera pues siendo golpeado. ¿Por qué? Por mucho dicen, en un juicio la mitad gana y la mitad pierde, dicen, ¿no? Entonces ya de por sí hay una mitad de que ya no quiere mucho al Poder Judicial, al menos los que acuden ahí. Pero también desde adentro del Poder Judicial se están haciendo esfuerzos para mejorar esta administración de justicia. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, para poner estos cimientos? Sin duda alguna, nuestras decisiones no son populares. Exacto. Nosotros tenemos el encargo constitucional de resolver el conflicto entre dos o más personas. Y el juez, cuando resuelve, le va a dar la razón a una parte y no a la otra. Y sin duda ya ahí hay un cuestionamiento de aquel que pierde por las dudas que pueda tener acerca de la razonabilidad y la justicia del caso. Nosotros luchamos fuertemente contra esa sensación, esa forma de pensar de gran parte de la población. Somos conscientes de ello y hemos identificado que una de las causas por las cuales tenemos ese cuestionamiento social es por el hecho de que nuestros casos demoran en ser resueltos. Por eso, una de las principales tareas que hemos emprendido nosotros es medir cuánto estamos demorando. Mira, en los últimos tiempos no hemos tenido nosotros un trabajo de medición de nuestros esfuerzos. Un juzgado penal, o los juzgados penales en general, para darles un ejemplo, todos los juzgados penales cumplen las metas que el Poder Judicial Central nos fijan como expectativa de producción anual. Pero cada vez tenemos audiencias programadas en el futuro cada vez más lejanas. Entonces eso nos manda un mensaje. Quien no se da cuenta de ello es porque, a pesar que tenemos mucha carga procesal, mucha producción en materia penal, nuestros juicios están cada vez más lejanos. Y eso genera para esos casos un retraso, claro, sin lugar a dudas. Por eso nosotros nos hemos puesto a medir y hemos llegado a la conclusión que para que el Poder Judicial de la Libertad pueda responder con prontitud a todos los casos, no en audiencias programadas al 2024 o 2025, porque ya hay audiencias programadas para esas fechas, sino que esas fechas se adelanten y poder resolver lo más antes posible los casos de los ciudadanos. Pero para eso necesitamos inversión. Hemos medido, y fíjense, con sorpresa nos hemos dado cuenta que a nosotros nos faltan 38 órganos jurisdiccionales para poder responder con celeridad las demandas de justicia de la sociedad. Y esto es importante que sepa la ciudadanía. Hemos presentado ya en estos 3 meses que ha sido prácticamente de estudio, de medición, nuestro pedido formal al Poder Judicial para que nos atienda este pedido. Y gracias que nos abras tú la oportunidad para hacer también parte de la sociedad este requerimiento, porque este es un requerimiento que es un requerimiento justo, necesario. Ya son 6 o 7 y 8 años en que no se ha hecho este tipo de mediciones y que necesitamos para poder responder con celeridad a los casos. Para decirlo en concreto, sin estos nuevos órganos jurisdiccionales no se va a poder acelerar los procesos. Acortarlos, indudablemente que no, imposible. ¿Por qué razón? O sea, por más esfuerzo que hagan los jueces, claro, los magistrados, o sea, ¿es humanamente imposible? Nosotros hemos ido a hacer un recorrido de todas las sedes y hemos medido la productividad. Hemos ido con la mano del estadístico para ver a través del sistema cuáles son los casos más antiguos, cuáles son los escritos que tienen más tiempo sin ser atendidos. Y hemos encontrado, en efecto, casos que datan de hace 2 años, a más tardar, sin que sean atendidos, procesos que están estancados. El juez se llena de casos en los despachos y no tiene la capacidad para poder atender los casos y ahí se demora. Tenemos 2 cuellos de botella. Queremos más personal, ciertamente, sí, pero de una manera ordenada. Por eso hemos hecho este estudio
y lo hemos fundamentado adecuadamente, y hay dos fundamentos vitales. Uno es por un tema de sobrecarga. Un juzgado como por ejemplo los juzgados colegiados penales de la libertad de Trujillo, que tienen audiencias programadas hasta fines del 2024 y algunos 2025. ¿Cómo adelantar esos juicios? Si las agendas de los jueces ya están copadas, full. trabajan más de las 8 horas, 10, 12 horas todo el día. Entonces ahí se hace necesario acudir a un financiamiento. ¿Qué pasa con los juzgados de Chepén, por ejemplo, el juzgado civil que tiene atrasos importantes, el juzgado de paz letrado del Porvenir, que ve temas de alimentos, con casos atrasados? Entonces necesitamos allí, en ese tipo de hechos, nuevos órganos jurisdiccionales. Ya lo hemos medido. ¿Dónde estarían ubicados esos 38 órganos? Bueno, 22 órganos jurisdiccionales están dados por descarga, es decir, hay sobrecarga y queremos atenderlo. Necesitamos 22 órganos jurisdiccionales. Jueces, juzgados penales colegiados, juzgados unipersonales, juzgados civiles, juzgados mixtos, juzgados de paz letrado necesitamos. Y 18 órganos jurisdiccionales adicionales, ¿no? Necesitamos por razón de acceso. Por ejemplo, la localidad de Chao, un sitio donde actualmente ha habido mucha conflictividad social, no tenemos juzgados. Ahí se hace necesario pensar en un juzgado de investigación preparatoria, en un juzgado laboral para que atienda todos los problemas laborales de las empresas agroindustriales y se descargue el módulo de Virú. El módulo de Virú ya está sobrecargado. El módulo no tiene dónde más crecer. Entonces, y esto pasa también porque en nuestra Corte lamentablemente no ha habido planificación, no ha habido planeamiento. Hoy queremos nosotros centrar nuestra atención, nuestro trabajo, en un proceso de planificación de mediano a largo plazo. No pensar solo en estos 2 cortos años que tenemos, sino sentar las bases para que en el futuro, en efecto, podamos crecer institucionalmente y poder responder a la ciudadanía, ¿no? Con juicios rápidos, juicios públicos y juicios imparciales. Esto va a implicar, dicen, no, justicia que no llega no es justicia. Justicia que tarda no es justicia, ¿no? Así es. Ahora, usted habló de conflictividad, o sea, teniendo también a un juez que libere estos problemas, también va a bajar tensiones en esa zona, ¿no? La conflictividad. Ahora, la pregunta es, esto requiere presupuesto. Sin duda alguna. Y el Poder Judicial, ¿cómo ha tomado esta medida? ¿Se ha podido reunir con ellos? Justamente el señor presidente del Poder Judicial, a través de la Gerencia General, nos ha pedido a todos los presidentes de las Cortes del país que hagamos este tipo de solicitudes, que pidamos qué es lo que nosotros necesitamos como Corte para poder atender, porque el fenómeno del retraso es un fenómeno nacional, pero si nosotros no vemos en realidad cuál es la causa del retraso, entonces no vamos a poder resolver los problemas. Tenemos 2 tipos de temas ahí, la sobrecarga, como ya indiqué, y el tema del acceso, que también es importante. Ahora, también yo he podido percibir, por ejemplo, y corríjame tal vez, el hecho de la denunciología. O sea, que muchas personas se abocan simplemente a denunciar a funcionario, a la persona, al jefe, a esto. O sea, generalmente eso se da en las entidades públicas, donde enjuician, denuncian, y eso también genera una sobrecarga. O sea, el juez va a tener que abocarse tal vez a cosas que son minucias, pero ya genera un expediente, ya genera todo un retraso. O sea, ¿cómo frenar eso también? Toda denuncia que se plantea genera responsabilidad. Por tanto, quien denuncia asume los riesgos y las responsabilidades de denunciar. Por eso es que toda denuncia que aparece como una denuncia debidamente identificada, con respaldo, tiene que ser investigada. No importa cuántos haya. Lo que pasa es que hay filtros. Uno de los compromisos que nosotros tenemos como funcionarios es estar siempre sometidos al control público. Nosotros no tenemos que escondernos en nuestra función. Somos conscientes que a nosotros se nos va a evaluar primero por nuestra función pública, qué es lo que hemos hecho en bien de la sociedad. Y nosotros creemos que parte de la función pública es hacer eficientes nuestras instituciones y luego rendir cuentas.
En el proceso de rendición de cuentas, nosotros tenemos que mostrar a la ciudadanía qué hemos hecho, cuáles han sido también nuestros ingresos, o sea, con cuánto hemos llegado a la función pública y con cuánto estamos y cuánto hemos salido, para que se disipe toda sospecha individual del funcionario acerca de su mal comportamiento. Pero también hay que decirlo, ¿no? También, como todas las instituciones, también salpica la corrupción, ¿no? Y es más, OMA me parece que viene mañana, ¿verdad? Bueno, nosotros, el fenómeno de la corrupción, si me permites, un dato histórico, a propósito de que ya el próximo año cumplimos 200 años de fundación de la Corte, por decreto de Simón Bolívar y nuestro prócer Sánchez Carrión, José Faustino Sánchez Carrión, cuando se dicta la primera Constitución y Bolívar encuentra una corrupción terrible en el aparato del Estado peruano, decreta la pena de muerte para los corruptos y para los jueces que liberan a los corruptos injustamente. Un decreto que muestra cómo es que la corrupción existe hace mucho tiempo y a pesar de que ha habido una pena de muerte en el país, no hemos acabado con la corrupción. Por eso es que es muy importante en las instituciones poder indagar dentro de cada institución cuáles son los riesgos, cuáles son las zonas donde hay riesgo de corrupción. Eso es nuestro deber como en este caso mi condición de presidente, ¿no? Conjuntamente con el jefe de OCMA, identificar dónde están los lugares o las zonas donde hay riesgo de corrupción. Y eso debe ser el cometido de toda institución. Es más, en la última reunión del Comité Regional Anticorrupción, todos nos hemos comprometido en hacer ese trabajo. Así como en la actividad privada las empresas tienen que hacer ahora un programa de cumplimiento para identificar dentro de su organización cualquier riesgo de comisión de delito, ¿no? Igual tenemos que hacer nosotros como institución, identificar cuáles son las zonas de riesgo de corrupción. Y nosotros hemos identificado una, que es el retardo. Entonces, ¿por qué un inscrito se demora en ser proveído? Eso nos preocupa mucho. Y hemos ido a hacer las visitas y hemos identificado, hemos tomado nota de los secretarios que con más retraso y hemos puesto metas, justamente pensando en esta visita que vamos a tener del OCMA, porque el OCMA va a venir a hacer un control dentro de su programa anual que tiene de visitas ordinarias, como corresponde. Es parte de nuestro trabajo ser auditados por el órgano contralor, ¿no? Ahora, los temas de corrupción tienen que ser debidamente identificados y si los ciudadanos tienen conocimiento de algún dato de corrupción, que el abogado les pide dinero o alguien trata de influenciar pensando o vendiendo influencias en la corte, que lo denuncien inmediatamente. Yo les invito a ustedes. Es más, mañana vamos a inaugurar un programa nacional, a nivel nacional, que lo inaugura la OCMA, en El Porvenir, en CISAC. Este programa es muy importante porque va justamente a resaltar una vez más el compromiso que tiene la ciudadanía para con la justicia. A nosotros nos interesa que los justiciables nos informen quiénes se están demorando, quiénes les piden, si es que piden, ¿no? Algún tipo de ventaja indebida. No tienen que hacer nada de esto, solamente tienen que denunciar. De seguro que este programa que se llama La Queja que Mejora tu Justicia, que mañana se apertura a las 8 de la mañana a nivel nacional, es un programa que también va a posibilitar la colaboración de todos los ciudadanos para poder mejorar la justicia. Miren, mira Carlos, hemos, ante la buena práctica del módulo de atención al usuario, nosotros hemos implementado el módulo de atención al usuario para la ODECMA. Entonces, toda persona que tenga alguna queja puede ir ahora a los módulos que están aperturados en Natacha, están al inicio, entonces, y poder ver cómo va su queja. La queja sin duda contribuye a mejorar la justicia. Los jueces no queremos ser quejados, ¿no? Por eso tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo, tenemos que atender al ciudadano lo más antes posible. Tenemos que identificar las zonas de corrupción. Eso es nuestro compromiso. Correcto. Ahora, se ha venido, por ejemplo, del tema de las lluvias. ¿Cómo están las instalaciones de las sedes
de la Corte aquí en La Libertad? ¿Se han visto afectadas? ¿Ha Claro. perjudicado de alguna manera? Nosotros hemos crecido en cuanto a las personas, no tanto en órganos jurisdiccionales, y hemos adoptado una práctica que no ha sido la mejor, de dividir un salón en varias salitas pequeñas con drywall. Y así hemos podido meter más personas, digamos, a nuestro edificio. No hemos tenido una proyección de hace 10 años, que a estos ya año 2023, de crecer tanto, ¿no? De 450 personas que era el aforo de Tantacha, ahora somos 800, ¿no? Y ahí hay un problema de hacinamiento grave. Por eso hemos emprendido nosotros estudios de planificación para poder crecer en otras áreas, ¿no? Tenemos un proyecto de ampliación marginal para construir un edificio, lo estamos trabajando. ¿Ahí mismo? Cerca, ¿no? Claro que eso va a ser a mediano plazo, Claro. pero si no lo hacemos ahora, ¿a dónde más vamos a crecer? Entonces, a tu pregunta, entonces se ha improvisado pasadizos, ¿no? Oficinas, tragaluces donde baja el agua, ahora ha bajado y ha ido de lleno digamos, a ambientes. Sí. Entonces, eso es crecer sin planificación. Entonces, se nos ha puesto en riesgo varias oficinas, equipos, y se ha hecho un siniestro, en verdad, y hemos acudido, obviamente, como corresponde, a reclamar al seguro para que nos repongan equipos que se han visto perjudicados por ello. Entonces, casi ha pasado aquí lo que pasó en Chiclayo, que por dejar prendido, ¿no?, el computador con la lluvia ha hecho cortocircuito y se ha incendiado la sede de Chiclayo, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado, y por eso también ha sido nuestra visita a todas las sedes para ver cuál es la situación actual, ¿no?, de los equipos. En el caso de Chepén, que es un edificio nuevo, a pesar que ese edificio nuevo tenemos 6 meses de haber recibido la obra, ha habido filtraciones. Increíble, un edificio nuevo. Claro, es nuevo. Entonces, nuestro arquitecto ha identificado que en la edificación ha habido vicios ocultos. Y ya lo hemos informado a Lima, porque este es un proyecto que lo hizo un programa de Lima, para que se contacte con la empresa y venga a subsanar, ¿no?, esos defectos que tiene la construcción. Ahora, hablamos de esta reforma en la justicia, hacerla célebre. ¿Cuáles son los casos más emblemáticos que a ustedes, que ustedes mantienen siempre ahí en la palestra y con la atención debida para que no se frustren, ¿no? Bueno, un caso emblemático se define cuando hay un caso que tiene impacto en la sociedad. Y ha habido varios casos. Yo he dirigido algunos casos emblemáticos, ¿no? Bien emblemáticos. Bien emblemáticos. Entonces, siempre con una vocación de encontrar la verdad de los hechos en el caso, y encontrando la verdad con las pruebas, como dice el profesor Michele Tarufo, la verdad del caso es la condición sine qua non de decisiones justas. Entonces, para nosotros, generar un caso debatiendo las pruebas, el mayor número de pruebas en el juicio, nos permite acercarnos más a la verdad. O sea, no puede impedirse de ninguna manera que una prueba que, siendo pertinente, útil y legal, no ingrese al juicio, por cuestiones de formalidad. Miren, nosotros en materia de interpretación de las pruebas tenemos una tradición desde las primeras sentencias del año 2007, ¿no?, que hicimos una interpretación constitucional de la prueba para que todas las pruebas que sean pertinentes, útiles, ingresen al juicio, porque esas son las que nos aportan la verdad. Una posición que ha sido ratificada el año pasado en nuestro pleno distrital de la Corte, ¿no? Las formalidades en cuanto al ofrecimiento de la prueba tienen que hacerse a un lado para dejar entrar la prueba, que es la que nos va a permitir la verdad de los casos, ¿no? Y algunos casos emblemáticos que usted está poniéndole atención en todo caso. No atención e intervención, sino de que vaya avanzando el proceso. Nosotros, como presidentes de Corte, dirigimos la Corte. No tenemos mayor injerencia en el desarrollo de los casos. Hay un principio constitucional que señala
¿no? Que ninguna autoridad puede abocarse a una causa pendiente. Y esto también debe, creo yo, con respeto que se merecen algunos amigos de la prensa, también debe ser respetado por la prensa, ¿no? Entonces, la Constitución garantiza el derecho a criticar las decisiones judiciales, no adelantar la decisión del juez, ¿no? Porque eso es una forma de presionar, ¿no? Indebidamente. Eso también ya está recogido también en instrumentos y recomendaciones internacionales, ¿no? La unidad de flagrancia, ¿no? ¿Cómo marcha esta? La unidad de flagrancia es un problema, ¿no? Hemos detectado, y acá tengo la estadística para que no se me deje, ¿no? Tenemos un problema con la unidad de flagrancia. Tenemos pocos casos en la unidad de flagrancia. De acuerdo al reporte que nos hace la administradora del módulo, hasta febrero de este año se han reportado 8.143 detenciones policiales en flagrancia en la provincia de Trujillo, donde tiene competencia la unidad de flagrancia. De este total, solamente han llegado a la unidad de flagrancia el 3.1%. Nada ha llegado. ¿Y por qué? Entonces, las razones que se esbozan en este punto son primero la ubicación de la unidad de flagrancia. Imagínense un hecho de flagrancia conocido por un patrullero en la localidad de Salaverry, o en Cuchanzao, ¿no? O en todo caso en Víctor Larco o en Buenos Aires. De acuerdo a este esquema, tendría que llevarlo hasta el CISAC El Porvenir, ¿no? Entonces, nos quedamos sin patrulleros y sin gasolina. Entonces, eso no se está haciendo porque hay limitaciones logísticas también de la policía. Tenemos un internet deficiente, no llega el internet para allá con solvencia, no hay señal de celular, la conectividad es débil y entre otras, por eso no se ha llegado a culminar la implementación del Departamento de Medicina Legal allá. La Fiscalía no incoa los procesos inmediatos, los tramita como procesos normales, ¿Y qué ¿no? hacer? Claro, entonces la regla... Cuando nosotros trabajamos el proceso inmediato del año 2015, el proyecto era a la par de obligar a la Fiscalía, porque existe en la ley hasta ahora no se ha modificado. Antes el código decía el fiscal puede, ahora con la reforma del 2015 dice el fiscal deberá, o sea, es diferencia, ¿no? O sea, hay una norma que obliga al fiscal incoar proceso inmediato en los casos de detenciones en flagrancia, para que pueda dársele el trámite del proceso inmediato, que es un proceso que no tiene etapa preparatoria ni intermedia, va directo al juicio. Entonces, y esto dentro de la lógica de que un caso fácil, como son los casos de flagrancia, deban ser resueltos fácilmente. En esa lógica, el año 2015, nosotros consideramos, y así se estructuró la directiva administrativa, de que un tercio de la organización judicial debía conocer los 2/3 de la carga judicial que lo conformaba, los casos de flagrancia más los casos de omisión de asistencia familiar. Para que el resto de la organización judicial, las 2/3 partes, organización judicial y fiscal, se dedicaran a resolver los casos más difíciles. Porque los casos fáciles deben ser resueltos fácilmente, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Como la Fiscalía no incoa, no lleva estos casos a la vía del proceso inmediato, todos estos casos facilitos se tramitan como si fuesen casos difíciles. Entonces, cuando no debiera haber investigación preparatoria, hay, y ahí se incidentan tutelas, plazos, claro, y nos genera todo el problema de la sobrecarga procesal. Por eso necesitamos nosotros un cambio urgente, y estamos trabajando. ¿Cambio en qué sentido? Un cambio de visión del tratamiento de la flagrancia. Nosotros estamos trabajando en la Comisión de Implementación una estrategia de flagrancia virtual. Le hemos llamado Sistema Interoperativo de Flagrancia. Es un sistema, una plataforma que permite conectar al sistema SISPOL de la Policía, de la Fiscalía y de nosotros. Y cuando ocurra un caso de flagrancia, se activa digamos, esta plataforma informática, se comunica a través del medio informático al fiscal, el fiscal instruye al policía qué es lo que debe hacer
para completar la investigación dentro de las 48 horas, la policía mantiene todavía al imputado, al detenido, en la carceleta de la comisaría, y ya, por tanto ya no habría traslados, o sea, el traslado, lo que genera los costos, la pérdida de tiempos, ¿no? Entonces lo mantiene ahí, hace el informe, y con el informe policial de las 48 horas, el fiscal decide, ¿no? Si lleva el caso a proceso inmediato. Si es así, se lo comunica al juez por la misma plataforma. El juez convoca la audiencia, que es virtual, y luego resuelve el caso. Cárcel, ¿no? O en libertad. Y ahí ya se acabó el proceso inmediato. Correcto, pero eso implica hacerlo desde la comisaría. La audiencia virtual. El proceso, ¿no? O sea, para llamar al fiscal y todo, ¿no? La policía tiene hasta 48 horas para mantener al detenido en su poder. Luego tiene que ponerlo a disposición del fiscal. Entonces, va a haber un traslado, pero ya un traslado que va a reconocer las actuales capacidades que tienen todas las instituciones, ¿no? Y evitar irse hasta allá, luego volver y todo eso. Pero el traslado igual llega a la fiscalía. Es que la policía solamente tiene competencia para mantener en su poder al ciudadano hasta 48 horas. Luego tiene que poner a disposición de la autoridad, ¿no? Y eso hay capacidad instalada, ¿no? Mientras el proceso camina rápidamente y virtualmente, entonces todos mantenemos nuestros esfuerzos, las patrullas siguen patrullando y no agotan sus combustibles trasladando, los fiscales ya no tienen que trasladarse físicamente hasta allá, porque en verdad al final en el porvenir las audiencias son virtuales, no son presenciales. El problema es el lugar. El problema es la el lugar. ubicación. Así es. Correcto. Pero sí hay que encontrar la solución porque la flagrancia es lo que nosotros los ciudadanos es lo que más de lo que más sufrimos. Entonces, mientras más rápido encontremos una solución, porque como me dice la unidad de flagrancia, parece, por lo que percibo, en algún momento va a llegar a desactivarse para implementar el presidente del Poder Judicial nos ha pedido que demos una respuesta inmediata. El problema es la ubicación. O sea, estamos tras un inmueble para poder hacer una flagrancia acá en la ciudad de Trujillo, pero también estamos operativizando la flagrancia virtual, ¿no? Correcto, correcto. En todo caso, veremos qué ocurre. Eso sí hay que ponerle mucho empeño porque, reitero, es lo que el ciudadano, por supuesto, sufre día a día, ¿no? Correcto, sufre día a día. Acá tenemos que sumar esfuerzos, por eso en la reunión que tuvimos con la policía y la fiscalía, esa fue mi preocupación. La ciudadanía espera respuestas inmediatas de los casos de flagrancia. Exacto. Por eso la invocación tanto a la policía y a la fiscalía para que resolvamos estos conflictos, estos problemas rápidamente. Lleven el caso al juez, el juez agenda la audiencia, en el día se hace la audiencia y ahí sale la sentencia en el día. Esa es la idea que nos dijeron también cuando iba a tener la unidad de flagrancia, en fin, o sea, como tú recordarás, buscar el punto medio, ¿no? Carlos, como tú recordarás, cuando empezamos a implementar el Código Procesal Penal, que coincide también, me tocó en esa oportunidad dirigirla, teníamos de este tipo de casos sentencias condenatorias en horas. ¿Por qué no podemos tener ahora lo mismo? ¿Te acordarás o no te acordarás? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Toda la prensa reportaba, ¿no? Sentencias en horas. Entonces, ¿qué hemos perdido? Vamos a recuperar el tiempo, Carlos, para brindar a la ciudadanía sentencias rápidas y justas, ¿no? Esperemos que sea. Doctor Víctor Burgos Mariño, ha sido un gusto tenerlo esta noche y nada, vamos a estar siempre atentos a la labor que vienen cumpliendo el Poder Judicial acá en La Libertad. Y nada, pues esperemos que esto se mejore y mañana viene la OMA en este caso, la OMA a presentar este programa, la queja que mejora la justicia. Ese es un programa que OMA está inaugurando a nivel nacional en todas las cortes del país, mañana a 8 de la mañana en punto. Lo inauguramos en el CISAG El Porvenir. Y el OMA empieza su visita ordinaria de control en nuestra sede el día miércoles. Correcto. 19, 20, 21. Vamos a estar atentos. Doctor, muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ustedes.